estamos en un momento muy especial en el cual el Señor va a hablar a nuestro corazón y quiero que puedas abrir tu corazón para los próximos 35, 40 minutos que quiero compartir esta palabra, que estoy muy animado para compartirla contigo, porque es algo que el Señor habló conmigo hoy y quiero transmitirlo a ustedes en esta tarde. Y para comenzar ya de una, quiero hacerte una gran pregunta. Y la pregunta que quiero hacerte, y también saludar a los que nos están viendo a través de YouTube, que el Señor los bendiga, siempre bienvenidos acá en nuestro canal. Esta es Catedral Hispana, un lugar para pertenecer. Y la pregunta que tengo para que todos hagan a sus corazones es la siguiente: ¿quién es el más importante o quién es el mayor del reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? Y sobre eso que quiero hablar con ustedes en esta tarde. Les voy a pedir para que abran su Biblia, por favor. El Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo número 6. Y vamos a ser ministrados por la palabra del Señor en esta tarde. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, versículos 1 hasta el versículo número 6. Y aquí en la pantalla podemos leerlo juntos y la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. ¿Quiénes vinieron donde Jesús? ¿Y cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo. Y aquí ya comienzo enseñándoles un principio teológico. Todas las veces que tú veas a Jesús enfatizar, de cierto os digo, o en verdad os digo, todas las veces que Jesús enfatiza, de cierto os digo, es porque Él está colocando suma importancia a las próximas palabras que iba a decir. Ni todas las veces Jesús dice de cierto os digo, pero todas las veces que Él menciona, teológicamente entendemos que esto hace que Jesús provoque atención e importancia a lo que está a decir. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis ¿cómo? No entraréis en el reino de los cielos. Volviendo al versículo número 1, la pregunta de los discípulos era ¿qué? ¿Quién es? Jesús responde de una otra manera. Jesús no les dice el mayor del reino de los cielos son ellos. Jesús les dice: si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en los reinos de los cielos. Jesús ya comienza con un requisito para tener entrada a los reinos de los cielos, que es volver a ser como niños y hacéis como niños para poder tener acceso al reino de los cielos. Versículo número 4. Así que cualquiera que se humille como cualquiera que se humille como es el mayor en el reino de los cielos. Mira el orden que Jesús expone su respuesta a la pregunta de los discípulos. De cierto os digo que si no os volvéis y no seis como este niño, no tendrán entrada al reino de los. ¿Qué viene primero? ¿Entrada o ser mayor o importante? ¿Qué vino primero en el orden que Jesús está enseñando? ¿Tener entrada al reino de los cielos o ser el más importante al reino de los cielos? Entrada. Entonces mira bien cómo Jesús les responde. Jesús responde a la pregunta del más importante. Bueno, antes de ser el más importante, primero tienes que tener entrada. Entonces Él dice, para tener entrada al reino de los cielos, tienen que ser y volver a ser como un niño. Y así que cualquiera que se humille como este niño, a este sí será
el mayor en el reino de los cielos. Versículo número 5. Y cualquiera que me reciba o que reciba en mi nombre a este niño, a un niño como este, a mí me recibe. Y el versículo 6 es donde él nos tira la bomba. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que ¿qué? Vamos a leer juntos, mejor fuera que ¿qué? Que se lee. Yo sé que no es bonito leerlo, pero vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Y cualquiera que haga... Ok, vamos a leer de verdad para no hacer tropezar a nadie. Entonces vamos, 1, 2, 3. 1, no se ve. Entonces la culpa es la mesa. Entonces yo leo, ustedes repiten. ¿Ok? Porque la pastora dijo que la culpa es la mesa. Entonces vamos, 1, 2, 3. Y cualquiera que haga. Ahora ven todo el mundo. Ahora sí, vamos, 1, 2, 3. Y cualquiera que haga. Ok, vamos a leer de nuevo, pero colocando la importancia en las comas que tiene el versículo. ¿Ok? 1, 2, 3. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, coma, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, coma, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Señor, queremos darte las gracias por esta tarde. Pedimos que tu palabra venga a hablar profundamente a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que la revelación de ella y el cumplimiento de lo cual tú estableciste esta palabra en nuestro corazón venga a ser al 100% sobre nuestras vidas. Señor, te pido por cada persona que está aquí, que pueda recibir, Señor, la porción de tu palabra, los que nos están viendo online, que puedan recibir esta palabra así como tú me la entregaste en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos puntos en esta tarde de introducción que quiero compartir con ustedes para que entendamos el contexto de lo que Jesús está hablando aquí. Primer punto que necesitamos entender es que esta enseñanza y su importancia es entendida como tal, pues la encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Está en Mateos, en Lucas y en Marcos. Mateos, Marcos y Lucas. Los 3 evangelios sinópticos dan la versión de este momento en sus versiones, todas muy similares, porque los evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios, que son aquellos llamados sinópticos porque comparten una gran similitud en el orden de los eventos y cómo sucedieron los eventos, en el contenido del lenguaje, y como si pudieran leer uno junto al otro, o sea, son muy similares. Sinopsis significa ver juntos, o sea, hay una similitud, hay algo muy semejante entre todos esos evangelios que Él nos hace entender que si está escrito en los 3 evangelios es porque es un principio que Jesús quería que sea implementado con suma importancia. Viendo entonces la importancia de esta enseñanza y cómo es enfatizada, podemos hasta construir un argumento sólido en defensa de que Jesús exalta más la humildad de que cualquier otra virtud cristiana. Repito, entendiendo la importancia de lo que Jesús está enseñando, podemos tener un argumento muy sólido y muy fuerte como para decir que Jesús está exaltando la humildad más que cualquier otra virtud cristiana. Entonces hay una importancia en lo que Jesús está diciendo. En los 3 evangelios sinópticos están enfatizando la importancia de ser humilde. Podemos entonces crear un argumento, porque ningún principio teológico puede ser construido sin tener una base de por lo menos 3 versículos que le apoyan para que se vuelva un principio. En 3 evangelios tenemos el mismo episodio,
Jesús repitiendo la importancia sobre la humildad. El segundo punto que necesitamos entender es el contexto de cómo todo esto está pasando. Bueno, primero, Jesús ahora trae esta enseñanza para la comunidad cristiana. La iglesia ya estaba comenzando, ya había una eclesiastía, ya había una iglesia, ya había una comunidad cristiana. Entonces Jesús está ahora en el cuarto sermón, en la cuarta enseñanza hacia la comunidad cristiana. Trae varios tipos de enseñanzas para la comunidad cristiana y cómo poder vivir entre comunidad de una manera correcta. Entonces Jesús ahora está en el cuarto sermón, en la cuarta prédica sobre la enseñanza a la comunidad cristiana. En el capítulo 18 de Mateo constituye el cuarto bloque principal de estas enseñanzas que Jesús está trayendo. El primero está en el capítulo número 5, versículo 7 en adelante, que es el sermón del monte. Después traes en los capítulos 10 a 11 sobre la nueva ley, una enseñanza de nuevo hacia la comunidad cristiana. Después en el tercer sermón está en los capítulos 10 del 1 al 11, donde habla sobre la conducta ética en el cielo. La cuarta es la que estamos acabando de ver ahora. Y la quinta está en el capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 26, enseñanza sobre el carácter y los acontecimientos de los últimos días. Entonces Jesús está trayendo una serie de sermones, de enseñanzas a la comunidad cristiana para enseñarles cómo es vivir entre cristianos, qué se debe hacer en la comunidad, cómo se debe vivir y ciertos principios cristianos para poder ser una comunidad saludable y cómo ser un cristiano verdadero. Ahora, si tú te pones a pensar, todas las veces que vamos a buscar instrucciones, principios o estructuras teológicas, normalmente siempre iríamos a Romanos, a Gálatas, en donde el apóstol Pablo enseña todos los principios para un cristianismo saludable. Mas Jesús ya ahora en el Evangelio según Mateo está trayendo estructuras teológicas, enseñanzas cristianas para una comunidad de cómo es vivir dentro de una comunidad cristiana saludable. Entonces podemos asumir que esta enseñanza a esta comunidad cristiana está siendo indirectamente instruida para ellos, más directamente instruida para los discípulos. Porque la pregunta vino de los discípulos y no de la comunidad. Fueron los discípulos que le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mas esta enseñanza Él la trajo pública tanto para la comunidad cristiana indirectamente como cuanto directamente para los discípulos que hicieron la pregunta. Entonces eso me hace entender que esta enseñanza es tan válida y actual en el día de hoy cuanto para la iglesia en general, más directamente y especialmente a los discípulos de Jesús. Y ser discípulo es aquel que sigue a su discipulador, a Cristo. Entonces, si tenemos algún discípulo aquí, esta enseñanza es especialmente a nosotros, que somos seguidores de Cristo. Jesús trae la instrucción y Él trae algo llamado estructura teológica, una base teológica sobre quién es el más importante, sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Tercer punto que necesitamos analizar es entender que el propio Jesús ahora trae esta respuesta a los discípulos, porque después de esta respuesta entendemos el contexto del por qué le responde como lo responde. Si vamos unos capítulos atrás, Él y los discípulos están saliendo rumbo a Capernaum. En ese trayecto de llegar a Capernaum, en ese trayecto de ir hacia Capernaum, los discípulos en el capítulo número 9 de Marcos o de Mateo, si no estoy equivocado, ellos comienzan a discutir, Pablo. ¿Y cuál es la discusión de los discípulos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor de entre todos ellos? ¿Quién es el que merece el lugar más alto al lado de Jesús? Y la discusión de ellos es una discusión muy superficial, porque ellos ahora, después de que el momento en cual Pedro recibe una revelación, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes ellos dicen que yo soy? Y ellos dicen, uno dice que eres Juan Bautista, otro dice que eres un profeta. Y Él le pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen de quién soy? Ahí Pedro se levanta, ¿y qué es la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino fue el propio Dios que te lo reveló. A partir de hoy tu nombre no será más Simón, sino será Pedro, porque sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pedro recibe un elogio. Dale un codazo a la persona que está durmiendo a tu lado y dile: Pedro recibe un elogio. Ahora, cuando estamos en un grupo, alguien recibe un elogio, los demás comienzan a decir: ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Ser humilde es entender que la sinceridad es ser transparente. El falso humilde va a decir: no, pastor, yo nunca preguntaría eso. Vamos a ser humildes, sinceros y abiertos. Pedro recibe un elogio y el grupo comienza a preguntarse: Dani, ¿y yo? ¿Cuándo? Si fuese dominicano, ¿para cuándo? Yo me pongo a entender la estructura mental de estos hombres, porque la mayoría viene desde un punto familiar, histórico, cultural, muy vacío, muy pobre. Entonces, cuando tú vienes de un background, de una historia en la cual tal vez no tuviste padres, o en la cual tuviste una infancia y fue muy trágica, o hubo miseria, o tal vez fue algo no tan agradable, pasaste hambre, tú creces con una necesidad de ser aprobado. Creces con una necesidad de que alguien pueda observarte y admirarte, de que alguien pueda respetarte, de que alguien te pueda decir: lo hiciste muy bien, gracias. De que alguien pueda decirte: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, fue el propio Dios que te lo reveló. O sea, en pocas palabras y en otras palabras, ellos comienzan a decir: ¿cuándo me va a tocar mi vez? ¿Cuándo va a ser mi turno? Y comienzan a discutir entre sí. No puede ser que Pedro sea el más importante. No puede ser que el tipo que corta orejas sea el más importante. Bueno, aún no había cortado oreja en ese momento, pero ellos lo conocían, eran amigos, eran discípulos, caminaban todos los días juntos, sabían cómo él explotaba fácilmente, sabía cómo él hablaba, sabía que cuando él se enojaba, sabía cómo se ponía roja su cabeza cuando estaba enojado. Los conocían y podrían decir: bueno, este tipo no puede ser el más importante. Y comienzan a discutir entre sí: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? Hasta que llegan en el capítulo 18 de Mateo, y donde en Mateo 18 todos al mismo tiempo llegan donde Jesús y le hacen una pregunta: Jesús, ¿quién es el más importante? Bueno, otra versión: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Tras una discusión entre ellos, yo entiendo que Jesús trae una dirección directa a ellos e indirecta a la iglesia, para que entendamos algunos principios importantes sobre la vida cristiana. Bueno, vamos a lo que importa. Vamos a responder la pregunta que hicieron los discípulos: ¿quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos? Y yo lo dividí en 3 secciones, o en 3 características. 3 características para volvernos la persona más importante en el reino de los cielos. Y si tienes algo para escribir o algún lugar para anotar, quiero que anotes las 3 características para volverte la persona más importante, o la persona que es la mayor persona en el reino de los cielos. 3 características. La primera característica se encuentra en el versículo número 2. Y vean que Jesús divide esta estructura de la enseñanza hacia los discípulos y a la comunidad cristiana en 2 estructuras. Las 2 primeras características que voy a decirles son las 2 características que te dan acceso para apenas entrar en el reino de los cielos. Y la última
es la que te coloca como el más importante o el mayor en el reino de los cielos. Entonces las primeras dos características son aquellas que te van a enseñar a poder tener acceso al reino de los cielos, y la última te va a enseñar a cómo ser el más importante o el mayor en el reino de los cielos. Primera estructura o primera característica para ser el más importante en el reino de los cielos está en el versículo número 2. Mira lo que dice en el versículo número 2. Y Jesús respondiendo les dijo: de cierto os digo. Llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Versículo número 3, perdón. De cierto os digo que si no os volvéis. Esta palabra volvéis es la primera característica para poder tener acceso al reino de los cielos. Volvéis en la versión original es la palabra convertirse, que significa en el original dar la vuelta o revertir o girar de uno mismo, que viene de la raíz de arrepentirse. La palabra volvéis es la palabra convertirse, que viene de la raíz arrepentirse. Entonces Jesús ya de una enseña a la comunidad y específicamente a sus discípulos que para poder tener entrada al reino de los cielos tenemos que convertirnos y arrepentirnos. Y ahí tú puedes preguntar: ¿convertirse y arrepentirse de qué, pastor? No más, ese es el momento en el que tú preguntas. Te estoy ayudando. Voy de nuevo. Este es el momento en el cual la gente normalmente preguntaría: pastor, ¿convertirse y arrepentirse de qué? Gracias, mi joven de la media. Y eso que no gana nada. Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes necesitan primero girarse de sí mismo y después girarse del pecado. La palabra arrepentirse significa dar una vuelta drástica de rumbo para el cual antes te llevaba el pecado. Entonces, si yo estoy caminando hacia el pecado en este rumbo, arrepentirse significa girarse de uno mismo para girarme del pecado y tomar un nuevo rumbo. Arrepentirse no significa: pequé, lo siento, Jesús, pero continúo en el mismo camino, porque eso nos lleva a lo que es conocido como la iniquidad. Es la repetición del mismo pecado, mismo sabiendo que estamos pecando. Entonces Jesús está enseñando a sus discípulos el principio o el carácter o la estructura principal para poder entrar al reino de los cielos es la conversión. Convertirte o arrepentirte, dar un giro drástico a tu pecado para ir a un nuevo rumbo. Pero ¿cuál es el pecado que estaban cometiendo los discípulos al querer saber quién es el más importante en el reino de los cielos? El problema no fue la pregunta en sí. El problema es qué los llevó a preguntar eso. ¿Qué subió a sus corazones o qué surgió en ellos para al punto de hacer esta pregunta a Jesús? Y bueno, yo te respondo. Vivimos en una era egocentrista, donde todos hacen de todo para ser vistos, donde todos hacen de todo para ser reconocidos, donde todos quieren ser exaltados. En aquella época no era diferente. Los discípulos estaban discutiendo en el camino hacia Capernaum sobre quién era el más importante. O sea, comenzaron a colocar el valor de la importancia del ser el mayor, de ser el más importante, encima de todo cualquier otro principio que Jesús ya les había enseñado. Y en vez de preocuparse con lo que deberían preocuparse, estaban preocupándose si yo soy mejor que soy mejor que el otro, si yo soy mejor que Cintia, si yo soy mejor que Juan, si yo soy mejor que Orlin, si soy mejor que Melody. Entonces en sus corazones surgió un sentimiento que los llevó a discutir, al punto de que querían comparar quién era mejor, quién era más importante, y comenzaron a gastar el tiempo, gastar su vida, gastar sus energías en cosas tan superficiales de decir quién es mejor que el otro. Al punto que esta discusión les lleva a hacer esta pregunta: ¿quién es el importante? ¿Quién es el mayor? ¿Quién recuerda
a la mamá de los hijos de Zebedeo. Cuando ella llega donde Jesús, se arrodilla delante de Jesús, Mateo número 20, colócame en la pantalla por favor. La madre de los hijos de Zebedeo se llega arrodillada delante de Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, prostrándose ante él y pidiéndole algo. Mira el orden de las cosas. Llegan donde Jesús y se prostran donde Jesús para hacer esta pregunta. Versículo 21. Y él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Uno, ¿a dónde? A tu derecha. ¿Y el otro a dónde? Ok. Llega la mamá de los hijos de Zebedeo, se prostra delante de Jesús y le hace una pregunta. Jesús, bueno, no le pregunta, le dice ordena. O sea, ella viene ordenando a Jesús. Ella viene dándole un comando a Jesús y le dice, Jesús, ordena para que en el reino de los cielos, estos mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. En otras palabras, está diciendo Jesús, yo quiero que mis hijos sean los más importantes en el reino de los cielos, al punto de que uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda. ¿Para qué? Para que puedan ser exaltados, para que ellos puedan ser lo más importantes, para que puedan ser reconocidos, para que ellos puedan ser recordados como los más famosos, los más importantes, los que se sentaron al lado de Cristo con la mayor importancia y el mejor lugar en el reino de los cielos, al lado de la mesa junto con Jesús. Entonces la motivación no era Jesús, ayuda a que mis hijos entren en el reino de los cielos. La motivación era Jesús, da un comando de tu reino para que ellos se sienten a tu lado. Entonces la motivación era totalmente diferente. La motivación era, yo quiero que ellos sean los más importantes. Y mira lo que responde Jesús, porque me encanta la respuesta de Jesús. Versículo número 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. ¿Por qué? En la mente de ellos era, bueno, el vaso que él siempre toma durante todos los días no es tan difícil de alcanzarlo y tomar en él. El bautismo que él es bautizado en el agua donde él fue, podemos volver al río Jordán y pedir que John el Bautista nos haga el mismo bautismo y ahí está, completó todo lo que Jesús. Pero Jesús no está diciendo eso. Versículo número 23. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Se enojaron? ¿Contra quién? De nuevo viene la misma discusión. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Jesús está diciendo, el orden del cual ustedes piensan que ser el mayor, que ser el más importante, está totalmente invertido, equivocado. El que quiere ser el más importante tendrá que ser el que más sirva. El que quiere ser el mayor tendrá que primero colocarse como el menor entre todos. Jesús está diciendo, es todo al revés en el reino de los cielos. ¿Quiere ser el más importante? Entonces sirve. ¿Quiere ser el mayor? Entonces comienza sirviendo. Y eso nos coloca en una contradicción. Porque todos aquí hemos crecido sabiendo que es diferente. Porque nunca antes hemos visto colegas del trabajo de la misma comunidad intentar pisotearse uno al otro para recibir cargos mayores. Nunca hemos visto gente estafando a otras personas en el mismo trabajo para poder esquivar, para poder hacer cosas. O estoy hablando que no es algo que no es verdad. Escucha, Jesús está diciendo, la primera característica, el primer requisito para ser alguien que entra
apenas entra, ni siquiera hablamos de ser el mejor, el mayor, es arrepentirse y convertirse de uno mismo. Es decirte a ti mismo, honestamente, mirarte a ti mismo, mirar el espejo y decirte a ti mismo: ¿será que el camino que estoy andando es un camino que agrada a Dios? ¿Será que lo que realmente estoy haciendo me da entrada o me cierra la puerta de los reinos de los cielos? ¿Será que necesito primero mirar dentro de mí, hacer un giro interno dentro de mí, cambiar el rumbo y caminar hacia un otro rumbo, porque lo que yo estaba haciendo no estaba agradando al Señor? Necesitamos convertirnos, arrepentirnos de verdad. Remorso es pedir perdón, pero continuar haciendo lo mismo. Arrepentirse es disculparse, pedirte perdón, dar un cambio, un giro drástico y no hacerlo más. Y esa parte es la más difícil para nosotros, porque estamos tan acostumbrados a cometer el mismo error, a cometer el mismo pecado, que no se volvió solamente algo natural en nosotros, sino que comienza la carne nuestra pecaminosa a querer gobernar a nuestro propio espíritu. Y Jesús está diciendo: ¿quieres entrar al reino de los cielos? No vas a entrar con esa actitud con la cual estás ahora. Necesitas cambiar de actitud, necesitas cambiar un rumbo, necesitas cambiar la mentalidad, necesitas cambiar el orden de las cosas que tú piensas que las cosas son. El sistema nos enseña que tenemos que pisotear a los otros para poder llegar al lugar más alto de donde queremos llegar, que no importa quién esté en mi frente, voy a llegar a donde yo quiero llegar, tenga que pisotear a alguien o no. Entonces, si no quieres que te pisotees, sal de mi frente. Quítate tú para que yo me coloque. Es lo que el sistema nos enseña. Jesús está diciendo: ¿quieres llegar ahí encima? Pues entonces deja que el otro vaya primero. Jesús está diciendo: hay un arrepentimiento sincero y una conversión que necesitamos tener de corazón para poder llegar a tener acceso al reino de los cielos. Hechos capítulo 3 versículo número 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién necesita un refrigerio? Levanta la mano. Yo también. Hay veces que el refrigerio no viene porque no estamos aptos o porque Dios no quiere. Hay veces que, según lo que leemos aquí, el refrigerio no viene porque aún no nos hemos arrepentido y convertido de corazón. Está aquí. ¿Quieres refrigerio? Arrepiéntete, conviértete, que de la presencia de Dios vendrá tiempos de refrigerio. Segunda característica que nosotros necesitamos tener para tener acceso al reino de los cielos, continúa en el versículo número 3, que es la palabra ser. La palabra ser. El versículo dice: de cierto os digo, si no os volvéis y no os hacéis, el hacer es el verbo ser, como este niño, no tendrán acceso en el reino de los cielos. La palabra ser viene de la palabra original ginomai, que significa forjar. ¿Qué significa? Forjar. Y cuando yo fui a buscar el significado en el diccionario de la palabra forjar, el significado literal de la palabra forjar es dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal. Dar la primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal. En otras palabras, volver al plan original. Mira que para ser forjados vamos a necesitar ser golpeados por el martillo. Y es ahí donde duele. Y es ahí donde mucha gente tira la toalla. Porque comienzan a entender que Jesús coloca un estándar, que Jesús coloca una característica tan fuerte, tan impactante, tan dura de seguir, que dicen es mejor no seguirla
a que estar en ella. Jesús dice, necesitan ser forjados, o sea, necesitan entender que no es a tu manera, que ustedes no son el martillo y Jesús es el clavo. Es al revés. Jesús es el martillo y nosotros somos el clavo. ¿Quién decide el rumbo del clavo? Es el que está al orden del martillo. ¿Quién decide la forma como el martillo va a golpear al clavo? Es el que está agarrando el martillo. ¿Quién decide la forma de cómo este clavo va a ser impactado, va a penetrar, va a ser formado? Es el propio martillo. Entonces grita conmigo, martillo. No es para ti. Nosotros somos clavos en las manos de Jesús. Entonces el ser forjado, el volver al plan original, es Jesús diciendo, como está escrito en 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Cristo. La otra versión dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo Jesús se revele. En otras palabras está diciendo, cuando seas golpeado por el martillo, si continúas en el lugar en donde el martillo te está golpeando, te está formando, te está colocando en el lugar correcto, y continúes en esa posición y no desistas, no tires la toalla, no tomes el rumbo equivocado, ahí las pruebas demostrarán que eres digno de aprobación. Jesús está diciendo, si quieres ser aprobado, no son en los días de la conquista. Jesús está diciendo, si quieres recibir aprobación, no son en los días de la victoria, no son en los días que luchaste tanto para conquistar algo, no son los días de la conquista. Jesús está diciendo, si quieres ser aprobado, es en el día de la aprobación. El que quiera ser aprobado, será aprobado en el día de la aprobación. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Recuerden, Jesús está enseñando a la comunidad cristiana cómo es vivir como cristianos y en comunidad. Entonces Él está diciendo en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Aguza el rostro de su amigo. ¿Viste que con el golpe funcionó mejor? Mi técnico de sonido. Gracias. El martillo. No. Jesús está diciendo, hierro con hierro se aguza, así se aguza el rostro tuyo con el de tu amigo. Él está diciendo, puedes hasta no estar de acuerdo con la opinión de tu compañero. Puedes hasta no estar de acuerdo con la actitud de tu compañero. Puede hasta que no te guste la actitud o la opinión o la manera como habla, como dice, cómo se expresa, cómo se viste, cómo se pinta el cabello, cómo se corta el cabello, cómo se viste la ropa, cómo duerme en el culto. Puede ser que no te guste. Mas eso no significa que tienes el derecho de no aguzarte contra él. Mira el rostro de la persona que está a tu lado y dile, aunque no me guste tu actitud, aunque no me guste tu rostro, no me da el derecho de desecharte. Voy a tener que aguzarme contigo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que si no nos gusta, ya evitamos. Que si no estamos de acuerdo, nos damos la vuelta y vamos para otro rumbo. Que si no estamos en la misma sintonía, preferimos ir por un otro rumbo. Que si la persona hizo algo en contra de ti, ya no la saludas más en la iglesia. Que si la persona te ofendió, ahora
Tú tienes todo el derecho de decir: no quiero tener más amistad con esta persona, no quiero verle el rostro, no quiero estar en la misma iglesia, no quiero estar en el mismo pequeño grupo, no quiero estar en la misma comunidad. Y Jesús está diciendo: ¿quién te dio el derecho de desechar a alguien por el cual yo derramé la gota de sangre, así como derramé por la tuya? Fierro con fierro se aguza. Y en la importancia del aguzar encontramos la unión. ¿Quién aquí es bueno haciendo puré de papas? Algunos que hacen, ahí, chico, tú levantaste la mano. Tengo que probar ese puré. Cuando tú agarras, ¿cuál es el proceso de hacer un puré bueno? No, estoy preguntando a él. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo haces? Bueno, primero es importante seleccionar las papas, correcto. Entonces agarras unas buenas papas y después las lavas muy bien. Las pelas, importante. A que calienten, correcto, para hervirlas. El sal, la sal, es que el bay se llama el tipo. Después le ponen el caldero para que se queden blanditas. Le pinchas con el tenedor para ver si aún no están duras, ¿verdad? Es el mismo proceso que Dios hace con nosotros. Estás duro. Si está duro, ¿qué pasa? ¿Vuelve a dónde? ¿Vuelve a dónde? Al fuego. Después salió. ¿Y qué pasó ahí? Después de que las sacas del agua y las dejas para cool down, ¿es puré ahí aún o no? No. Ahí que comienza el trabajo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Pero cómo le das? ¿Le das con? ¿Para qué? Para que se haga el puré. Entonces, una vez que la machacas, que le das duro, se van despedazando, se van volviendo puré. Y una vez que todas las papas, que pasó por todo el proceso que tú nos dijiste, después de ser machacadas, después de ser aplastadas, se vuelven un puré. Y ahí yo te pregunto, ¿puedes ahí separar las 5, 10 o la cantidad de papas que compraste una con la otra después del puré? No, está imposible, mi amigo. Es que el dominicano siente que puede hacer las cosas. No es difícil identificar cuál es una, cuál es la otra, porque ya es un puré, ya está todo mezclado, ya no hay cómo separarla. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Puede ser que seamos papas diferentes. Puede ser que a uno le pinche más que al otro. Puede ser que el uno sea más cabeza dura que el otro y va a tener que volver al agua caliente, hirviendo, al fuego. Pero todos vamos a pasar por el mismo proceso al final de cuentas. Y todas las papas, todos nosotros, papas, papitas, papotas, tenemos algo en común. Una vez que somos aplastados, nos volvemos puré. Y ahí no podemos tener una diferencia entre uno con el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el puré y la papa que no quiere ser puré? Somos nosotros los cristianos. Preferimos mantenernos duros que dejar ser blandos y aplastarnos uno con el otro. ¿Y qué Jesús está diciendo? Para ser iglesia, para ser un cristiano de verdad y para poder tener acceso al reino de los cielos, necesitas ser una papita blanda, para que puedas tener la capacidad de ser aplastado, para que hierro con hierro se agucen y nos volvamos el mejor puré de Londres. Él les está diciendo las dos características para poder tener acceso en el reino de los cielos es
convertirse y arrepentirse y ser como un niño. Convertirse y arrepentirse como un niño y ser como un niño. Y ahí que entra la parte más intrigante de estas dos características, a mi parecer. Jesús les dice, tienen que ser y arrepentirse como un niño. Dios mío. Caliente la chaqueta, ¿eh? Me estaba haciendo puré debajo. Ser como un niño. Y yo fui a estudiar sobre lo que pasó en este momento. Y tú sabes cuál fue la edad del niño que Jesús escogió para mostrar a los discípulos, tienen que ser como este niño. Los estudiosos dicen que Jesús escoge a un niño entre 2 a 4 años. Y les dice, si ustedes no vuelven, no se arrepienten, no se convierten como este niño, y no son como este niño, un niño de 2 a 4 años, ustedes no van a poder entrar al reino de los cielos. Y ahí tú te pones a pensar, pero este niño no sabe lo que es la vida. Pero este niño solo quiere las cosas. Este niño. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús coge un niño, agarra un niño y lo coloca en medio de los discípulos y les dice, tienen que ser como este niño? Y yo comencé a pensar y a entender que un niño de 2 años tiene unas características tan fuertes e importantes que nosotros, en cuanto vamos creciendo y poniéndonos más maduros, comenzamos a perderlas. Primero, un niño de 2 años siempre es instruido y obedece a que nunca tiene que irse con un extraño. El niño solo va a obedecer la voz de papá y mamá. En otras palabras, cuando vamos creciendo, comenzamos a perder la sensibilidad de escuchar la voz de papá. Porque somos grandes, porque queremos hacer lo que nos da la gana, porque ahora ya soy mayor de edad y puedo decir y hacer lo que me da la gana. Y Jesús está diciendo, si no eres como este niño de 2 años, que aún tiene la sensibilidad de escuchar la voz de papá y obedecerla, no tendrás acceso al reino de los cielos. Segundo, un niño de 2 años conoce la voz de su padre. Puede hasta no verlo, mas en el momento que escucha el padre gritando su nombre, ya se paró. ¿Quién vio esos videos de que la mamá o el papá comienza a grabar al hijo o a la hija que está haciendo alguna travesura, pero la hijo o hija no sabe que está siendo grabada y está haciendo su travesura, y de la nada la voz de papá llama la voz de el nombre de su hijo? Vamos a decir aquí, suponer que es Luis Levi, porque es característica de Luis Levi. Y Luis Levi, ¡no! Y se dio cuenta que papá y mamá lo estaba llamando y paró lo que estaba haciendo. ¿Saben lo que pasa en nuestra vida? Vamos creciendo, vamos poniéndonos más maduros y perdemos la sensibilidad de que toda la vez que el Espíritu Santo grite nuestro nombre cuando estamos pecando, paremos y nos demos la vuelta. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque cada vez vemos más personas confesando más pecados en vez de confesar tentaciones. Es mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Es mejor llegar hasta donde mi líder, hasta donde mi pastor de rey, y decirle, mira, estoy teniendo estas tentaciones, ayúdame, de que llegar donde el líder y decirle, líder, yo pequé, perdóname. Y esa sensibilidad los niños de 2 años tienen. ¿Cuántos años tiene Samuelito, hijo? 1 y poco, 1 y medio. ¿Dónde está Samuelito? Samuel. Bueno, con 1 año y medio, tu hijo ya hace travesuras. Y yo no necesito verlo para saber. Y en el momento que tú dices, Samuel, ¿qué es lo que él hace? Automáticamente, para. ¿El niño es inocente, sí o no? ¿Es inocente, sí o no? No, nadie es inocente, habla serio. Nadie es inocente, nadie, ni tú ni yo fuimos inocentes. La Biblia dice que ya nacimos en pecado. Pero claro, en la inocencia de su infancia es otra cosa.
Mas en el momento que papá o mamá gritan su nombre, el niño ya para con 1 año y medio. Este niño nos enseña lo que es ser sensible a la voz de papá. Cuando Jesús grita tu nombre, cuando estás por pecar, tú ignoramos y pecamos. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Sé como este niño de 2 años. Otra característica importante de un niño de 2 años, el que el niño de 2 años no tiene el deseo ni el anhelo de ser importante. Simplemente lo que él quiere es jugar y hacer sus cosas. Él nos importa si es más importante que el colega. Él nos importa si es más importante que el amiguito con el cual está jugando. Y si es que ellos comienzan a pelear, el niño de 2 años tiene la sensibilidad en el mismo instante, después de que pararon de pelear, mirar a la cara de su coleguita y decirle: disculpa, perdóname. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Vamos creciendo y perdemos la sensibilidad de pedir perdón. Perdemos la sensibilidad de pedir un disculpar o ser disculpado. Perdemos la sensibilidad. ¿Por qué? Porque dijimos: no, voy a evitar un problema, no quiero ningún problema. Y vas aguantando y colocando eso dentro de ti. Y en el momento en que más explotas, todo se va al suelo. Un niño de 2 años, él tiene la capacidad de ser totalmente dependiente de su padre. A un niño de 2 años no le preocupa qué va a comer, sabe que papá y mamá le va a dar comida. A un niño de 2 años no le importa si papá y mamá están pagando el alquiler, él sabe que todos los días va a tener un techo donde él va a poder vivir. Un niño de 2 años no le importa si estamos con deudas para pagar las cuentas, lo único que él quiere saber es que si va a tener la luz para prender, si va a tener la televisión para ver, va a tener el internet para poder jugar en lo que tenga que jugar, y va a tener una almohada en donde él pueda apoyar su cabeza y dormir. Porque un niño de 2 años es totalmente dependiente de papá. Pero nosotros vamos creciendo y quedándonos maduros y vamos independizándonos de papá. Un niño de 2 años confía plenamente en papá. Si tú le gritas a tu niño salta, el niño salta. Si le dices a tu niño sienta, el niño se sienta. Si tú le dices al niño date la vuelta, el niño se da la vuelta. Nosotros perdemos esa sensibilidad. De todas las veces que Jesús nos dice algo, no somos sensibles suficientes para hacer lo que Jesús nos está mandando. Y es eso que Jesús está diciendo acá. Si no tienes la sensibilidad de ser como este niño, entonces no tienes la habilidad de entrar en el reino de los cielos. Siendo ya suficiente el haber dicho todo eso y colocar un estándar tan alto como para poder entrar en el reino de los cielos. Tercer y último punto, y con esto termino. Él dice: ahora, si quieres ser el mayor, ya tienes que haber cumplido esos 2 anteriores. Y si quieres ser el más importante y el mayor ahora, vas a tener que ser el más humilde. La palabra humilde en la versión original es la palabra tapeinu, que significa derribar el orgullo de uno mismo, tener opinión modesta de uno mismo y desprovisto de toda soberbia. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Proverbios 11:2: con el orgullo viene vuestra deshonra, mas con la humildad viene la sabiduría. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, más bien que la belleza de ustedes sea incorruptible, la cual procede de lo íntimo del corazón y consiste de un espíritu humilde y apacible. Esto sí tiene mucho valor delante de Dios. Proverbios 22:4 dice: recompensa de la humildad es el temor del Señor, y son las riquezas, la honra y la vida. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante buenas obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Miqueas 6:8 dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Él espera de ti, el Señor? Practicar justicia, amar la misericordia
y caminar humildemente ante tu Dios. Lógico que el ser humilde va en contra de todo lo que el sistema nos enseña, lo cual incluye sin duda un rechazo a los estándares mundanos, como el orgullo, honor humano, posición elevada, fama y entre otros más. Yo te pregunto, ¿quieres ser el más importante en el reino de los cielos? ¿Quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Primero, arrepiéntete, conviértete. Segundo, sé como un niño. Y tercero, sé el más humilde. Y es lógico que todo el mundo va a decir, yo quiero ser así. Es mi anhelo, es mi deseo ser así. Y la gran cuestión es que Jesús no responde a tus anhelos. Jesús no responde a tus deseos. Jesús no responde a tus sueños. Jesús responde a lo que tú haces con tus anhelos, tus sueños y tus deseos. Jesús no acciona, Jesús reacciona. Quien acciona somos nosotros, quien reacciona es Jesús. Entonces, en el momento que tú te comportas humildemente, Jesús reacciona con gracia. En el momento que tú accionas como ser un niño en humildad, Jesús comienza a abrirte puertas. En el momento que tú colocas tu vida delante de Jesús y cambias y te conviertes y das un rumbo a tu vida, el pecado, y en el momento que escuchas la voz y tú paras cuando estás haciendo mal y no pierdes la sensibilidad de escuchar la voz de papá, no pierdes la sensibilidad de saber lo que es bueno y malo y mismo así aún no hacerlo, Jesús dice: entonces te abriré la puerta del reino de los cielos y te podré colocar entre lo más importante. Y ahí es donde nos duele, porque tenemos que matar a nuestro egocentrismo, tenemos que matar a nuestro orgullo, tenemos que matar a nuestra falsa humildad. ¿Tú sabías que ser falso, que tener falsa humildad es necesitar ayuda, mas no pedirla? Y la famosa respuesta típica de todo el mundo: es que no quiero incomodar a los otros. Eso es falsa humildad. El que necesita ayuda, pídala. La Biblia dice: el que toque la puerta, se le abrirá. Jesús reacciona cuando tú accionas. Ponte en pie en tu lugar, por favor. Yo quiero hacer una oración con todos. Porque el decir que esta palabra no fue para ti es falsa humildad. Esto nos tocó desde mi corazón en adelante. Yo quiero que tú entiendas que Jesús no está colocando un estándar imposible para poder entrar al reino de los cielos. Que Jesús no está diciendo algo que parece ser tan lejos de nuestra realidad para entrar a los cielos. Jesús está colocando características de un niño de 2 años para poder entrar al reino de los cielos. Y la pregunta que yo te hago en esta tarde: ¿eres como un niño de 2 años? ¿O creciste tanto que perdiste todas las características necesarias? Pastor, es que tú no sabes qué tan duro me ha dado la vida. En cuanto más duro te da, es probablemente porque estás como ese clavo fuera de lugar, teniendo que volver a su lugar, al plano original. Necesitas un refrigerio, conviértete y arrepiéntete, como dice en Pedro. Si todas las cosas comienzan a colocarse en su lugar, cuando comenzamos a entender que si cumplimos estos requisitos, va a haber tiempos de refrigerio, vamos a tener tiempos de paz, tiempos de felicidad y tiempos de poder regocijarnos. Y yo no quiero que el Señor te encuentre muy maduro como para no entrar en el reino de los cielos. Jesús está diciendo: puedes ser el mayor teólogo del mundo
y conocer la Biblia de A hasta la Z y memorizarla. Pero si no eres humilde, te quedarás como el mejor teólogo que el mundo ha visto que no se salvó. Y entrará enfrente tuyo un niño de 2 años que confió en Jesús, que fue humilde y que apenas sabía leer Génesis y saber dónde estaba. Pero como confió y fue humilde, Él le abrió la puerta de los cielos. No te confunda. Ser maduro no es alejarte de Dios. A lo contrario, ser maduro debería cada día empujarte más hacia Cristo. Ser maduro debería cada día empujarte a ser más humilde, a ser el menor, a servir, a ver a los otros con mayor respeto que a ti mismo. Eso es lo que Jesús dice cuando los discípulos le preguntan: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Cierra tus ojos. Señor, delante de tu iglesia y delante de ti estamos, entendiendo que hay requisitos, que tal vez viéndolos desde la óptica de tan maduros que estamos, perdimos la sensibilidad de ser como un niño, de confiar en ti plenamente, de obedecer a tu voz todas las veces que estamos equivocados, arrepentirnos, darnos la vuelta. Y nos perdimos en el activismo religioso de que sí, tengo que hacer las cosas, tengo que leer la Biblia y tantas cosas, pero nos olvidamos de pasar el tiempo con el que escribió la Biblia, con el dueño, con el verbo, de poder escuchar tu voz y ser sensibles en parar en el momento que estamos haciendo algo equivocado y poder llegar delante de ti y confesar nuestra tentación y no nuestro pecado. Señor, danos la sensibilidad de volver a ser como niños. Niños que entran al reino de los cielos comparado con adultos maduros que se están perdiendo. Ah, cuán duro es ser humilde, Señor. Cuán difícil es convertirse y arrepentirse. Qué duro nos toca, Señor, ser humilde y muchas veces tener que tragar tantas cosas que no estamos de acuerdo, pero por el hecho de convertirnos como ser un niño y no tenemos la capacidad de disculpar o pedir perdón, ni disculpar ni perdonar, cada vez damos un paso más lejos del reino de los cielos y la entrada a Él. Y no es porque está muy duro o difícil, es porque no tenemos un corazón como niño. Queremos ser como niño. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a no olvidar de dónde nos has arrancado y por motivos de la vida y el dolor, la tristeza, las traumas, los tropiezos, los pecados, olvidarnos que para entrar en el reino de los cielos tengo que ser como un niño. Tengo que ser como un niño que tiene la capacidad de escuchar la voz de papá y reconocerla automáticamente, sin pensarlo 2 veces, de poder tener la habilidad de parar en el momento que escucho la voz de aquel que es mi creador y dar un giro drástico para el rumbo por el cual tú me llamas. Perdónanos, Señor, por movernos tan maduros que estamos muy duros. Y así como dijo nuestro hermano, la papa aún está tan dura, va a tener que volver al agua hirviendo. Ayúdanos a tener un corazón blando, Señor, un corazón suave, enseñable. Que podamos, Señor, colocarnos delante de ti para tener acceso al reino de los cielos.
Sabes, tengo la sensación que es como si Jesús estuviese sentado aquí y Él estuviese recordándote lo que es sentarse en la falda de papá y ser abrazado. Crecimos tanto que nos alejamos tan lejos de la falda de papá. Crecimos tanto, volvemos tan maduros que pensamos que ya no cabemos más en la falda de papá. Y en esta tarde yo te quiero hacer una invitación. Que tú dices: yo ya no me acuerdo lo que es sentar en la falda de papá. Yo ya no sé lo que es sentir el ser abrazado por papá. Te quiero invitar aquí al frente a que vengas. Créeme, es como si yo pudiese ver a Jesús sentado, esperando a sus hijos volver a la falda de nuevo. Ser como un niño de 2 años que cuando papá llega en casa, corren directamente a la falda del padre y dicen: papá, es tan bueno tenerte en casa. Discúlpame por haberme equivocado, perdóname por haber fallado, mas hoy necesito un abrazo en la falda de papá. Crecimos tanto que nos alejamos de la falda y nos preocupamos con la vida, nos preocupamos con los problemas, nos preocupamos con las deudas, nos preocupamos con el alquiler, nos preocupamos con el trabajo. Y sí, hay que preocuparse, pero estas preocupaciones te han arrancado del lugar donde nunca deberías haber salido, la falda de papá, en donde puedas tener 1 año, 99 años de edad, continúas siendo el hijo de papá, la hija de papá, que corre a la falda del padre toda vez que necesita un consuelo, que necesita un abrazo, que necesita un cariño, que necesita una llamada de atención, que por sentirse mal, por desobediencia, prefiere sentarse y llorar y pedir perdón que alejarse por vergüenza. Porque los que se alejan son los hijos pródigos, mas los que no tienen vergüenza, mismo después de equivocarse, después de haber pecado, después de haber hecho lo que hicieron, vuelven a los brazos de papá y se sientan en la falda de papá y dicen: papá, perdóname, pequé contra el cielo, pequé contra ti, no soy digno más de ser llamado tu hijo. Y papá, en la Biblia dice que Él te espera con brazos abiertos, independientemente de cuán lejos te fuiste o de lo que hiciste. Lo que papá espera es sentir al hijo, a la hija en su falda, dispuesto a darte un abrazo. Y eso, señores y señoras, se llama gracia que no merecemos. Yo refuerzo el llamado, porque yo siento que hay personas literalmente, en el aspecto literal, siente falta de brazos de papá, de falda de papá. Tú tienes problemas paternos, en la área de la paternidad, sientes falta de un abrazo paternal. Y no importa si eres obispo, evangelista, en la falda de papá no deja de ser un hijo o una hija. Yo siento que hay personas que están luchando consigo mismo, porque el pecado te llevó al sentimiento de vergüenza. El alejarte te llevó a un sentimiento de que no merezco, de que yo ya hice tanto mal que no merezco volver al brazo, a la falda de papá. Y esa es la mayor mentira que el diablo quiere que creas. Hoy es día de restauración, no solamente a ti como hijo, como hija, mas también restauración del acceso al reino de los cielos. Quiero ser como un niño. Entonces te llamo, y no interesa si tienes 60 años o 15 años. En la falda de papá hay espacio para todo.
Ora mande shura pa ye kora mandara basura.